Hola compañeros, yo les hablaré del tema del sangrado de la segunda mitad del embarazo. Este es causado principalmente por dos grandes patologías. La primera de la que les voy a hablar es la placenta previa. La placenta previa es cuando la placenta se va a insertar en el segmento uterino inferior, que es aquí, en la zona del borramiento y de la dilatación, lo que va a causar la obstrucción del producto a la hora de descender y pues esto va a traer un riesgo elevado de sangrado. Se supone que aquí nos muestra dónde se inserta la placenta normalmente. Bueno, la frecuencia es 1 en cada 200 nacimientos, pero solo el 20% de esto será de implantación baja. Ahorita les voy a explicar las clasificaciones. Y 90% terminarán en embarazos previos, que pues es una gran cantidad, casi la mayoría. La clasificación es la siguiente. La inserción baja es cuando el borde placentario ya va a estar cerca del orificio cervical interno. La marginal es cuando el borde ya está al margen del orificio. La previa parcial es cuando ya está cubriendo parcialmente el orificio, y la total pues donde ya lo obstruye por completo. Los factores predisponentes, pues el primero tenemos la fertilización tardía o el potencial alterado del blastocisto por la implantación, la respuesta alterada del miometrio al ciclo ovárico, la edad materna avanzada, multiparidad. Una de las más importantes y que mencionan es la cesárea, la vascularización defectuosa por los cambios inflamatorios o atróficos causados por el tabaquismo y consumo de cocaína, y la placenta grande causada pues por embarazo múltiple, diabetes y eritroblastosis fetal. Los riesgos asociados a la placenta previa pues son varios, pero uno de los más importantes es el acretismo. El acretismo es un término general que solamente se refiere a la adherencia de la placenta al miometrio, cuando normalmente no se debe de adherir a este, solamente al endometrio. Y ya dependiendo cuánto invada este miometrio, pues va a recibir un diferente nombre. Cuando es acreta es cuando va a estar fija el endometrio. Increta cuando ya va a invadir, y percreta es cuando va a penetrarlo, va a invadir la serosa y otros órganos vecinos. El acretismo en un embarazo normal va a ser de 1 en 2500, pero en caso de que la paciente padezca placenta previa se va a incrementar de 1 en 10. La cesárea también muy frecuentemente se asocia al acretismo. Si una paciente ha tenido 3 cesáreas previas, va a tener hasta un 40% de desarrollar acretismo, mientras una que no ha tenido ninguna cesárea solamente tiene el 5% de probabilidad de desarrollarlo. Bueno, el cuadro clínico. El principal síntoma va a ser la hemorragia indolora, pues al final del segundo trimestre o tercer trimestre. Esta va a ser repentina, de cantidad variable y rojo brillante. Y solamente el 10% va a presentar dolor inicial por coexistir con desprendimiento de placenta. En esta patología no se tiene actividad uterina comúnmente, y el sangrado puede ser posterior al coito. Bueno, el diagnóstico va a ser clínico más un ultrasonido para detectar la placenta previa. El de elección es el vaginal, pero pues si no se tiene, se puede utilizar un abdominal o transperineal. Y entre más edad gestacional tenga, mayor confiabilidad va a tener este ultrasonido. El Doppler a color se va también a utilizar para valorar la inserción de la placenta y descartar acretismo, pero este no se tiene siempre, entonces el ultrasonido es el que más se utiliza. Y algo muy importante a resaltar es que se contraindican las maniobras vaginales ante una sospecha de placenta previa. Otro estudio que se puede pedir es la especuloscopía, pero solamente se va a llevar a cabo en hospitales de segundo y tercer nivel, debido al riesgo que conlleva hacerlo por la manipulación vaginal que se va a llevar a cabo. Este va a evidenciar el sangrado
y a veces se observan varices cervicales. Bueno, aquí es un ejemplo de un ultrasonido. Primero es el abdominal, donde aquí esta es la placenta. Estas flechas negras es el cuello uterino y pues aquí está invadiendo y no va a dejar pasar al producto a la hora del parto. Aquí está el ultrasonido transvaginal, en donde se puede apreciar la cabeza del producto, la placenta. Este es el orificio cervical interno y pues igual va a estar invadiendo y no va a dejar pasar. Bueno, las medidas generales que se llevan a cabo primeramente es mantener la estabilidad hemodinámica arriba de 11 gramos la hemoglobina y el hematocrito al 30%. Se va a tener una vigilancia fetal, se va a estar registrando la frecuencia cardíaca semanalmente. Si se requiere hospitalización, se van a estar vigilando signos vitales, canalizar y pues reposo absoluto. Se van a obtener muestras para grupo RH, pruebas de coagulación cruzadas y se van a reservar 2 paquetes de sangre mínimo en caso de que requiera hospitalización. Este es un esquema de la GPC que les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Bueno, lo primero a tomar en cuenta va a ser la edad gestacional. Si nuestra paciente tiene menos de 34 semanas, se va a medir en el ultrasonido la relación del borde placentario con el orificio cervical interno. Si la distancia está entre 50 y 20 y no tiene síntomas, solamente se le va a evaluar semanalmente, se le van a determinar factores de riesgo y se le va a medir la actividad uterina. Si la distancia es de 20 a 0 y no hay riesgo de actividad uterina y se le puede dar un manejo ambulatorio, se le dará y también se le evaluará semanalmente. Si hay riesgo de actividad uterina, se le va a hospitalizar, se le va a tener una vigilancia estrecha y si está entre las 28 y 34 semanas, se le va a aplicar el esquema de maduración pulmonar fetal. Si existe evidencia de sangrado o actividad uterina, se le aplicarán tocolíticos para inhibir pues esta actividad uterina. Si tienen una respuesta favorable, solamente se le seguirá vigilando, si no, se tendrá que finalizar el embarazo mediante una cesárea. Si no hay sangrado ni actividad uterina, igual se le va a estar vigilando. Si la distancia va de 0 o ya rebasa el orificio cervical, se va a requerir hospitalización, vigilancia y lo que ya les había mencionado anteriormente. Si tiene más de 34 semanas, también va a requerir hospitalización, vigilancia y si hay sangrado, se va a finalizar el embarazo con cesárea. Si no hay sangrado y hay sospecha de acretismo, también se va a finalizar el embarazo por cesárea. Si no hay evidencia de acretismo, se espera finalizar la gestación en las 38 semanas y se vuelve a medir la relación. Si la distancia es mayor a 20, se le harán pruebas de trabajo de parto. Si la respuesta es favorable, se podrá llevar a cabo un parto vaginal. Si no es favorable, igual cesárea. Si la distancia es menor de 20 o rebasa el orificio, también directamente se va a ir a cesárea. El tratamiento se dividirá en 2, en expectante, si la hemorragia es leve, si no hay trabajo de parto, y pues en caso de ser necesario se va a realizar la transfusión, los tocolíticos, como ya les había mencionado, y los inductores de maduración fetal. También se le pueden hacer pruebas de maduración pulmonar y de líquido amniótico para determinar cuándo se puede interrumpir el embarazo. El intervencionista se va a indicar cuando exista una hemorragia abundante que ponga en peligro la vida, cuando el trabajo de parto sea incontrolable y el embarazo sea de término. Las vías de nacimiento, pues la vaginal, solamente si la placenta es de inserción baja, el producto tenga presentación cefálica y el sangrado sea leve. Se van a estar vigilando las posibles complicaciones, que sería la hipoxia fetal, el desprendimiento placentario o accidente de cordón. Si aparece cualquiera de estas, se le harán cesárea inmediatamente
Y la cesárea es de elección para la placenta previa marginal, parcial o total, antes del parto. También si hay hemorragia grave, independientemente de la edad gestacional, si hay sufrimiento fetal o distocias de presentación y situación. Si debido a la hemorragia ocurre una hipovolemia, esta se debe de corregir antes de iniciar la cirugía. Y pues el tipo de histerotomía dependerá de la inserción de la placenta y la presencia o no del segmento uterino inferior. Y hay 3, la corporal, segmentaria y segmental corporal. La corporal se divide en clásica, vertical y fúndica, y la segmentaria en transversa y quera. El diagnóstico diferencial es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ruptura del seno marginal, inserción velamentosa del cordón umbilical, ruptura uterina, cáncer de cérvix, pólipos de cérvix y discrecias sanguíneas, que las discrecias sanguíneas es cualquier trastorno de la coagulación, como la hemofilia o cualquier trastorno en plaquetario, por ejemplo trombocitopenia o la anemia. Las complicaciones maternas, la principal va a ser la hemorragia, que esta va a causar anemia, choque hipovolémico, coagulación intravascular diseminada, que esta va a causar daño cerebral, insuficiencia renal y síndrome de Shannon. La segunda es la atonía uterina, que esta va a ser la principal causa de sangrado posparto. Y el tratamiento va a ser masaje, uterotónicos, compresión local, ligadura de arterias uterinas o hipogástricas o histerectomía total o subtotal. La tercera que ya les había mencionado va a ser el acretismo placentario, que este puede llegar a invadir la vejiga y el síntoma clásico que va a tener es la hematuria. El diagnóstico pues va a ser con Doppler de color y se van a observar lagunas vasculares placentarias. Tratamiento es la histerectomía. Otra complicación van a ser las lesiones directas a órganos vecinos durante la cirugía por las técnicas de hemostasia que se lleven a cabo, la placentitis, endometritis, la isoinmunización y deficiencia de factores de la coagulación por las transfusiones, tromboembolismo y la muerte. Las fetales van a ser las distocias de presentación y situación, la prematurez, que es la principal, que va a ser la causa del 60% de las muertes, la hemorragia fetal, sufrimiento fetal, el trauma obstétrico y la muerte. El pronóstico es bueno si se tiene un diagnóstico y tratamiento adecuado. La mortalidad es menor al 1% en las madres y el 50% de estas muertes van a ocurrir en las primeras 24 horas posparto. La mortalidad perinatal va a ser del 15 al 20% y va a ser 10 veces mayor que en un embarazo normal. Bueno, la siguiente patología va a ser el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Esta se define como una separación de la placenta de su zona de inserción de forma total o parcial después de la semana 20, siempre y cuando la inserción de la placenta pues sea normal. Aquí la inserción de la placenta es normal, pero está desprendida y está generando un sangrado. Bueno, la epidemiología, el 30% de las hemorragias del tercer trimestre se va a deber a desprendimiento prematuro de placenta y va a aparecer entre la 26 y la 28. Cerca del 50% se va a producir antes del trabajo de parto, ocurre en el 1% de todos los partos y la mortalidad perinatal es del 25 al 30%. Bueno, los factores asociados, el más importante es la hipertensión gestacional, es el más común. Después está la restricción del crecimiento intrauterino severo, la ruptura prematura de coriamnionitis, edad materna mayor a 35, tabaquismo y consumo de cocaína, traumatismos externos, antecedente de haber padecido desprendimiento prematuro, feto masculino, multiparidad, descompresión aguda de polidramnios, embarazo múltiple, deficiencias alimentarias, cordón umbilical corto, poca ganancia de peso en el embarazo y anomalías o tumores uterinos. Bueno, la fisiopatología se va a dar por la ruptura espontánea de los vasos del lecho placentario que va a ocasionar la hemorragia. Esta hemorragia se va a dirigir a la decidua basal,
lo que va a crear un hematoma decidual, y este hematoma va a ocasionar el desprendimiento y compresión y destrucción de la placenta. Muchas veces va a ser asintomático y se va a descubrir hasta después de examinar la placenta, que sería en el posalumbramiento. Y aquí se observa pues la placenta y el coágulo oscuro. En otros casos sí se va a detectar el sangrado de forma externa, porque este hematoma se va a expandir y va a ocasionar pues la ruptura de más vasos. Se va a desprender más, la placenta se va a extender y va a llegar al margen de la placenta, pero como el útero ya está distendido por el embarazo, no se va a poder contraer de manera suficiente para pues comprimir estos vasos y detener el sangrado, y va a hacer que la sangre salga y se observe. Esta va a ser en el 80% de los casos, y el otro 20% van a ser por hemorragia oculta. Como vemos en la imagen, la hemorragia oculta que se observa aquí va a estar tan adherida al segmento uterino que no va a dejar pasar la sangre y se va a retener. Esto es algo importante, ya que como la sangre no va a salir, se tiene mayor riesgo de complicaciones, porque como la paciente no ve que esté sangrando, pues no va a acudir quizás al médico y se va a tener un diagnóstico tardío. Los datos clínicos, pues el principal va a ser el sangrado transvaginal, que aquí sí va a haber dolor lumbar, hipertonicidad uterina o policistolia, y puede haber o no trabajo de parto. Va a aumentar el volumen uterino, el líquido amniótico, puede ser sanguinoliento y haber sufrimiento fetal. El 30% van a ser asintomáticos y, como ya les había mencionado, el diagnóstico va a ser posalumbramiento. La clasificación, pues tenemos dos. La primera es la de Page. Que en el grado 0 va a ser asintomática y va a evolucionar como un parto normal. El grado 1 es cuando ya hay sangrado transvaginal, va a haber poca hipertonía y el desprendimiento de placenta va a ser del 30%. El grado 2 va a haber un sangrado mayor, ya se va a detectar la hipertonía uterina y puede haber muerte o sufrimiento fetal. El desprendimiento ya va a ser del 30 al 50%, y en el grado 3 ya va a ser total el desprendimiento, el útero va a estar tetanizado, va a existir muerte fetal, trastornos de la coagulación, choque materno, sangrado transvaginal o hemorragia oculta. La siguiente clasificación es la de Sher. Esta pues se divide en leve, moderado o grave. El leve va a ser un hematoma de 150 mililitros y nunca va a rebasar los 500 mililitros. Aquí no va a haber riesgo fetal. En el grado 2 o moderado va a haber metrorragia más los síntomas clásicos, y el hematoma ya va a ir de 150 a 500 mililitros. Aquí la mortalidad perinatal ya es alta, y en el grave pues van a ser los mismos que en el grado 2, pero ya va a haber muerte fetal confirmada, y pues el hematoma va a ser de más de 500 mililitros. En los estudios laboratoriales tenemos pues la BH, en donde se puede detectar anemia o trombocitopenia, el frotis de sangre periférica, en donde va a haber presencia de esquistocitos, que son estos de aquí, que son fragmentos de eritrocitos. También va a haber un aumento del dímero D. Este se va a deber a la degradación del fibrinógeno, que pues también va a estar disminuido a menos de 150. Los productos de descomposición de fibrina van a estar aumentados. El TP y TPT van a estar alargados. Los niveles de la proteína CA125 pueden estar elevados también. Se va a tomar muestra de urea y creatinina para evaluar la función renal. Y una prueba muy sencilla de hacer es observar cuando se forme el coágulo. Si no se forma entre 5 y 10 minutos, pues se va a considerar como una incapacidad para coagular.
o si se agita el tubo de manera suave y el coágulo se diluye, también se va a considerar como una deficiencia de la coagulación. En los estudios de gabinete pues están el ultrasonido transvaginal y el abdominal. Se puede detectar un hematoma retroplacentario que les voy a enseñar en la siguiente diapositiva. Sin embargo, muchas veces no es muy confiable porque se puede confundir con un mioma. Aquí está el ultrasonido. Esto que tiene un asterisco es el hematoma, es todo esto. Y pues se ve como un área hipoecoica. Aquí está el cérvix y pues la cabeza del producto. También se puede utilizar un ultrasonido Doppler a color, que este va a ser el de primera elección pues para detectar placenta. Aquí podemos ver estas flechas blancas que señalan los vasos que invaden el miometrio. Esto de aquí es la placenta y las flechas negras están señalando lo que se le conoce como lagunas que están dentro de la placenta, que son pues senos venosos, donde se menciona que tiene un aspecto como de queso gruyere. También se va a sospechar de acretismo si se tienen los siguientes datos, que es la ausencia o adelgazamiento menor a 1 milímetro entre la zona del miometrio y la placenta, y el adelgazamiento o disrupción entre la pared uterina y la pared vesical. El diagnóstico diferencial pues se van a tomar en cuenta todas las causas de sangrado, sean no obstétricas o obstétricas. En no obstétricas va a ser cervicitis, eversión de la mucosa cervical, erosión versical, pólipos, laceraciones premalignas o malignas del cérvix, laceraciones vaginales, lesiones o varices en la vulva. Y las obstétricas van a ser expulsión de moco cervical, placenta circunvalada, rotura del seno marginal, placenta previa, rotura uterina, basa previa y trastornos de la coagulación. En las medidas generales de urgencia van a ser muy parecidas a las de placenta previa. Va a ser reposo, toma de muestras de sangre, BH, de productos de degradación de fibrina, vigilancia de los signos vitales y vigilancia también de las pérdidas transvaginales. Se deben de tener por lo menos 4 unidades para una posible transfusión, una ecografía y monitoreo fetal constante. También un aparato de venoclisis para reposición de líquidos y, si es posible, un catéter venoso central para monitorizar la administración de fluidos. Bueno, en el tratamiento expectante se va a hacer cuando el feto esté inmaduro, la hemorragia no sea importante, no haya actividad uterina ni datos de sufrimiento fetal. Se va a requerir hospitalización y observación por 48 horas. Se va a recomendar el uso de tocolíticos en pacientes que tengan hemorragia y contracciones, pero estén estables, y que también el desprendimiento parezca limitado y exista bienestar fetal, que este se va a determinar con un perfil biofísico, un ultrasonido cada 2 semanas y una prueba sin estrés. Y también debe de haber un ambiente controlado, por lo que se debe hacer una biometría cada 7 días y se debe mantener la hemoglobina mayor a 1 miligramo. Si la paciente está entre las 28 y las 34 semanas, pero no hay indicación de urgencia quirúrgica, se le van a administrar inductores de modulación fetal pulmonar, que puede ser betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, o dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas en 4 dosis. El reemplazo de las pérdidas sanguíneas, pues primeramente se va a expandir el volumen con soluciones cristaloides en una proporción de 3 a 1 de las pérdidas estimadas. Se recomienda la transfusión del paquete globular cuando se haya perdido del 30 al 40% del volumen sanguíneo, y de manera urgente si se perdió más del 40%. O si las concentraciones de hemoglobina son menores a 6 gramos y no hay evidencia de sangrado, o si hay sangrado
y la hemoglobina es menor a 10. Se debe hacer un conteo plaquetario después de 4 unidades de concentrado globular que se transfunden, y también se puede administrar plasma congelado ya que la hemodilución causa coagulopatía. Las dosis del plasma es de 10 a 15 mililitros por kilo de peso, y la transfusión de plaquetas se va a hacer si hay menos de 75,000 para mantener el hematócrito en 30%, y la eliminación urinaria debe ser de 30 mililitros por hora para evitar necrosis tubular o cortical bilateral. Las dosis de las plaquetas es una unidad por cada 10 kilos de peso, y por cada unidad se va a elevar el recuento plaquetario de 5,000 a 10,000. Si los niveles de fibrinógeno están bajos a 10 miligramos sobre decilitro, se debe de considerar transfundir crioprecipitados. Se van a utilizar 2 unidades, que estas proveen de 3.2 a 4 gramos de fibrinógeno, factor 8, 12 y factor de von Willebrand. La coagulopatía se va a deber a una liberación masiva de tromboplastina en la circulación, que va a inducir la formación de fibrina, que esta va a consumir los factores de la coagulación y va a activar el sistema fibrinolítico. Se considera un desprendimiento severo cuando los niveles de fibrinógeno están menores a 150. Hay un alargamiento de TP y TPT, un incremento de dímero D y bajo conteo plaquetario. El uso de heparina no está indicado como tratamiento en la coagulación intravascular diseminada porque puede ocasionar más sangrado. Y pues aquí les dejo los valores normales. El manejo del desprendimiento prematuro de placenta con feto muerto, pues se va a recomendar un parto vaginal, a menos que exista una mala presentación fetal. Sin embargo, si los productos pesan menos de 800 gramos, pueden ser expulsados por vía vaginal, aunque vengan en una situación transversa. Se debe de mantener a la paciente en un estado general adecuado. Se va a practicar amiotomía por el riesgo que conlleva infecciones. Se le va a colocar un catéter de presión uterina para medir las contracciones, infundir oxitocina de 50 a 100 unidades, y si el cérvix no está maduro se aplicará gel intravaginal con prostaglandinas. No hay tiempo límite para un parto vaginal en estas pacientes, por lo que se puede extender a más de 24 horas y no hay ningún problema. El manejo con el feto vivo, pues si hay hipertonía es posible que exista un desprendimiento extenso y exista hasta más de un 90% de sufrimiento fetal, por lo que se debe de preparar para una cesárea y transfusión. Y la coagulopatía se puede desarrollar durante o después de la cirugía. Si no existe hipertonicidad y la sintomatología no es fuerte, el embarazo puede ser terminado por inducción de parto, ya que el desprendimiento de placenta es probable que no rebase el 25%. También la coagulopatía es baja y el parto pues esperan buenos resultados. Pero si durante el trabajo de parto comienza a haber hipertonía uterina o sufrimiento fetal, se indica cesárea de urgencia. Las complicaciones, pues las maternas, principalmente va a ser la coagulopatía intravascular diseminada entre el 13% de los casos, el útero de Cavalier, que es una extravasación de sangre a la musculatura uterina, debajo de la serosa de las trompas, tejido conectivo de los ligamentos anchos y hasta el parénquima de los ovarios, que es esta imagen de aquí. También la insuficiencia renal es una complicación muy común debido a la hipovolemia severa. Puede ocurrir necrosis cortical que va a llevar a la muerte de la madre por uremia, necrosis tubular aguda, que es más común y no es tan grave ya que es reversible, y la embolia de líquido amniótico. En las fetales, pues la mayor complicación es la hipoxia fetal y la prematurez. En el pronóstico, la tasa de mortalidad materna va de 0.5 a 5% y la tasa de mortalidad fetal del 25 al 30%. Existe una alta incidencia de complicaciones en futuros embarazos. En un 14% de los siguientes embarazos de esa paciente va a tener un aborto espontáneo y en un 17% va a repetir el desprendimiento placentario.
Y por último, los factores de mal pronóstico, que está la hemorragia masiva, hemorragia oculta, choque, nuliparidad, cuello uterino desfavorable, ausencia de trabajo de parto, diagnóstico y tratamiento retardados. Y sería todo de la presentación.